Acabamos de realizar entonces 30 ejercicios de límites entre los límites normales, límites indeterminados, límites de funciones trigonométricas. Entonces la parte que sigue son derivadas. Entonces recordemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de una función matemática según el valor de la variable independiente. Entonces, ya recordando lo que significa una derivada, iniciemos por lo que son las derivadas de un número constante. Entonces, nuestra primera función, que es igual a 5, la derivada en primer orden de 5 va a ser igual a 0. Es la siguiente, la derivada de x a la 8. Entonces, con respecto a x, vamos a utilizar esta propiedad de las derivadas de los exponenciales, en el cual bajamos el exponente y le restamos 1 al que queda. Entonces la derivada de x a la 8 va a ser igual a, bajamos el 8, nos queda 8x y 8 menos 1, 7. Entonces este va a ser el resultado. Ese era nuestro segundo ejercicio. Nuestro tercer ejercicio, entonces la función x a la 5, la derivada en primer orden de x a la 5, entonces igual, bajamos el 5 acá y le restamos al exponente 1, nos va a quedar 5x a la 4. Nuestro siguiente ejercicio va a ser igual a la función x a la menos 2. Entonces la derivada de x a la menos 2 va a ser igual a, entonces bajamos el exponente, entonces nos quedaría acá menos 2 y a este le restamos el exponente, entonces nos quedaría menos 2 sobre x a la 3. Nuestra siguiente función, x a la 2 tercios. Nos queda, entonces ponemos el 2 acá, el 2 nos queda en la parte de arriba y en la parte de abajo bajamos esto, nos quedaría 3 por x a la 1 tercio. Le restamos 1 a este exponente, entonces nos queda 2 sobre 3x a la 1 tercio. La derivada de x, entonces es como si tuviera estuviera elevado a 1, entonces bajamos el 1 y nos quedaría 0. Todos los x que estén elevados a 0 van a ser iguales a 1 y 1 por 1 naturalmente nos dará 1, que es el resultado. La derivada de raíz de 3x a la 2, vamos a derivarlo con respecto a x. Entonces es lo mismo que si tuviéramos x a la 2 sobre 3, convertimos el radical en exponente y hacemos lo mismo. Entonces nos queda 2 sobre, entonces el 3 nos queda abajo y el x elevado a esta potencia menos 1. Entonces 2 sobre 3x y 2 tercios menos 1 nos da 1 tercio. Nuestro siguiente ejercicio será 4x al cubo. Entonces la derivada de 4x al cubo. Entonces esto es una constante, dejamos la constante de lado y derivamos x al cubo. Entonces bajamos el 3 y 3 menos 1 que nos da 2. Entonces nos quedaría 4 por 3x al cuadrado. Multiplicamos este 4 por
el 3 y nos queda 12x al cuadrado. Nuestro siguiente ejercicio, 3x a la 5. Vamos a derivarlo con respecto a x naturalmente. Igual, es una constante el 3, derivamos el x a la 5, nos quedará 5x a la 4, multiplicamos este 5 por este 3 y nos quedará 15x a la 4. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a derivar la función x a la 6 más x al cubo más x al cuadrado más 10. Derivamos con respecto a x, entonces vamos simplemente la suma de derivar x a la 6, la derivada de x a la 3, más la derivada de x a la 2, más la derivada de 10. Entonces vamos a derivar x a la 6, bajamos el 6 y le restamos 1, igual el 3, bajamos el 3 y le restamos 3 menos 1, bajamos el 2 y restamos a 2 el 1. Recordemos que la derivada de un número siempre es 0, entonces nos quedaría 6x a la 5 más 3x al cuadrado más 2x, pues más 0, que no vale, no lo pusimos. La siguiente función, 3x a la 5 menos 2x al cubo más 6x al cuadrado más 5. Bajamos el 3, vamos a derivar entonces la derivada de esta menos la derivada de esta más la derivada de esta más la derivada de esta. Entonces bajamos el 5, vamos a multiplicarlo por el 3 y le restamos a 5 1. Bajamos el 3, lo multiplicamos por este 2 y le restamos a 3 1. Bajamos el 2, lo multiplicamos por 6 y le restamos a este 2 1. Y la derivada de un número que es 0. Entonces nos quedaría 3 por 5, 15x a las 5 menos 1, que nos da 4. 3 por 2, 6x y 3 menos 1, 2, más 2 por 6 a la x, entonces, y x, obviamente x 2 menos 1 nos queda la x sola. Y sería más 0, pero pues no se pone. Nuestra siguiente función, 2x más 3, vamos a derivarlo con respecto a x. Entonces, la derivada de un número que es 0 y bajamos el exponente de este, nos quedaría 2 por 1 y nos quedaría x a la 0, que como ya dijimos era 1. Entonces la derivada de esto nos dará 1. La siguiente función, entonces vamos a hacer derivadas también de funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo son. Entonces la derivada, nuestra primera función seno de x, la derivada de seno de x va a ser coseno de x. La derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. La derivada de tangente de x va a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que secante menos secante cuadrado. La derivada de cotangente nos da menos 1 sobre seno cuadrado de x, y menos 1 sobre seno cuadrado de x es lo mismo que si decimos cosecante cuadrado de x. La derivada de secante de x, es igual a seno de x sobre coseno cuadrado de x, y seno de x sobre coseno cuadrado de x es igual a secante por tangente de x. La derivada de cosecante, que es nuestra siguiente función, es menos coseno de x sobre seno de x al cuadrado, y menos coseno de x sobre seno de x al cuadrado será